El caso de Farid Mohamed Halim. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Farid Mohamed Halim nació en 1991 en Nairobi, la capital de Kenia. Aunque la información disponible sobre su vida es realmente escasa, se sabe que, habiendo quedado huérfano, Farid asumió el rol de proveedor para el resto de su familia. Asimismo, es conocido que su tía, Emma Wanjiku, se había mudado a Canadá. Con ella, Farid mantenía estrecho contacto y en su mayoría de edad soñaba con viajar y visitarla. Por su parte, Ruth Wanjiku Kamande nació en 1994. Fue la hija mayor de una madre soltera. Tiempo después, ella tuvo un segundo hijo, pero falleció. Al igual que en el caso de Farid, es muy poca la información que ha trascendido sobre Ruth. De lo que sí hay más detalles es de la relación entre ambos, cuyas líneas del destino se unieron años más tarde. Durante sus días como estudiantes en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Jomo Kenyatta, Farid y Ruth se conocieron y empezaron a salir. A sus 24 años, Farid logró graduarse en ciencias informáticas y trabajaba en una firma de IT cercana a la ciudad. Ruth, de 21 años, iniciaba una carrera en negocios. Los amigos y familiares de ambos jóvenes estaban conformes con la relación, pero lentamente, la pareja comenzó a dar señales de estar atravesando problemas. Por tal razón, Farid tenía sus dudas con respecto al rol de Ruth en su vida, y de ello fue testigo su amigo, Gritjet Towet. We used to be having an on and off kind of relationship. So at this particular time, before his death, Farid used to be having, deep thoughts about what currently, Biggie used to be coming to his life. Ruth se había revelado ante los ojos de Farid como una joven celosa y posesiva. De hecho, Farid pronto descubrió que revisaba con frecuencia su teléfono celular. Sin ánimos de enfrentarla, optó por cambiar su contraseña y PIN de acceso. El sábado 19 de septiembre de 2015, Ruth discutió con Farid. El motivo, según sus declaraciones, fue que durante esa misma jornada, ella se puso a hurgar en la casa que él alquilaba en Buru Buru, en Nairobi, y encontró un sitio donde él guardaba algunas cartas de amores pasados. Ella le pidió una explicación, pero Farid, que no era hombre de engancharse en discusiones estériles y eternas, decidió dar por zanjado el asunto. Lo que sí le hizo fue una advertencia bastante seria. Le dijo que no quería tal drama en su vida y que estaba considerando terminar la relación. En la mañana del 20 de septiembre de 2015, Ruth halló también una tarjeta de hospital que sugería que Farid estaba recibiendo tratamiento contra el VIH. Con la sospecha de un engaño dando incesantes vueltas en su febril imaginación, se dispuso a encontrar pruebas. Aprovechó un descuido de él y husmeó en su teléfono celular. Ruth estaba decidida a averiguar con quién se había estado comunicando Farid. Tanto así que intercambió su tarjeta SIM con la de él para acceder a su correo. Pero entonces se llevó una sorpresa que no le gustó nada. Pudo notar que Farid había cambiado el PIN y la contraseña de su celular. Lo sucedido a partir de ese momento quedará entre ellos dos. En la versión de Ruth, al confrontarlo sobre sus supuestos engaños y el examen de HIV, él la amenazó diciéndole que prefería que ambos perdieran la vida antes de que su estado serológico fuera conocido por otras personas. Valiéndose de un cuchillo de cocina y presa de los celos y la ira, Ruth lo apuñaló. A partir de ese momento,
Las identidades de todos y cada uno de los involucrados en el caso fueron protegidas por la justicia keniana. Tanto las personas que participaron en calidad de testigos como quienes intervinieron en todo el proceso de investigación permanecieron en el anonimato, de tal modo que, en lugar de mencionar sus nombres, se les asignó un número. Los gritos y los pedidos de auxilio fueron escuchados por el matrimonio vecino que, a su vez, eran los propietarios de la vivienda. El hombre fue identificado como 7 y su esposa como 8. Mientras 8, la primera en asistir a la escena, caminaba hacia la casa, escuchó a Farid pedir ayuda. Al tocar la puerta y preguntar qué pasaba, él le dijo que Ruth lo había atacado. En ese momento llegó al lugar 7. Miró dentro y vio a Farid de pie frente a Ruth. Él se sujetaba el abdomen y parecía tener un dolor considerable. Pese a ello, alcanzó a pedirle al vecino que rompiera la ventana y accediera a las llaves para poder abrirle la puerta. 7 lo intentó, pero no pudo encontrar las llaves y fue a buscar ayuda para entrar a la vivienda. Al regresar, Ruth sostenía el cuchillo en su mano izquierda, impidiendo el paso de Farid hacia la cocina. Así que, en medio de gritos que no cesaban, 7 se fue nuevamente en busca de apoyo para poner fin a la tragedia. Pero una enfurecida Ruth, llena de celos, aprovechó la oportunidad para arremeter de nuevo contra Farid, causándole nuevas lesiones. Los alaridos atrajeron a 7, que corrió hacia la ventana del dormitorio y allí vio a Ruth arma en mano y a Farid de rodillas, apoyándose a duras penas en la cama. Atraído por el escándalo, 2, otro vecino, se acercó también y echó un vistazo por la ventana del baño. Notó sangre allí y luego en la sala de estar. Acto seguido y a través de la ventana del dormitorio, fue testigo de cómo Farid ya no daba gritos, sino que permanecía callado. Desesperado, el vecino 2 le pidió a Ruth que abriera la puerta, pero a ella la tenían sin cuidado los clamores de quienes estaban fuera. La policía, que ya había sido alertada de los hechos, llegó poco después. Los agentes policiales 5, 6 y 10, adscritos a la comisaría de Buruburu, encontraron a varias personas reunidas fuera de la casa. Asomándose al interior de la vivienda, vieron a Ruth. El agente 10 le ordenó que abriera la puerta y ella accedió. Una vez dentro, las autoridades se toparon con un espectáculo aterrador. Sangre por doquier y de rodillas, ya desvanecido, Farid. En todo su cuerpo el joven exhibía infinidad de heridas. No mucho después, 9, el oficial investigador inicial del caso, recuperó evidencia de la escena del crimen, incluidas muestras de ADN de Ruth. Por su parte, el agente 6 se aseguró de rescatar la supuesta arma homicida, identificada por el vecino 7. Ruth fue detenida de inmediato. En vista de que la asesina tenía algunas heridas, le anunciaron que la llevarían a recibir asistencia médica. Ella dijo que lo necesitaba porque había sido víctima de agresión sexual. La condujeron al Hospital Nacional Kenyatta. Entretanto, el patólogo de la División Médico-Legal del Ministerio de Salud, Dr. Oduor Johansen, realizó la autopsia en la funeraria de la ciudad ese mismo domingo. En total, encontró 25 heridas de arma blanca a lo largo de todo el cuerpo. Prácticamente no había un sitio donde Ruth no hubiese enterrado el cuchillo. Farid tenía lesiones en el pecho, las manos y las piernas, la cabeza, el abdomen, la espalda y los hombros. En su informe, detalló que Farid había muerto por múltiples lesiones y pérdida de sangre debido a un traumatismo por fuerza penetrante. Entre el doctor Oduor y otro médico, el doctor Mandú, examinaron luego a Ruth. Descubrieron que había sufrido múltiples lesiones en los tejidos blandos del tórax y el abdomen. Sin embargo, el examen pélvico encontró sus genitales en condiciones normales. Asimismo, la radiografía de tórax no reveló fracturas y sus pulmones estaban en condiciones normales. Mientras tanto, la investigación del caso se le asignó al oficial 14. En una jornada de pesquisas más a fondo en la casa, él recuperó otras evidencias, incluidos los teléfonos móviles y la correspondencia hallada por Ruth. Por su parte, 15, un oficial de policía adscrito a la Unidad Forense de Delitos Cibernéticos de la Dirección de Investigaciones Criminales, extrajo mensajes de chat de los teléfonos celulares.
La posterior compilación de los mismos fue presentada en un informe al respecto. A fin de evaluar el grado de las lesiones de Ruth y su estado mental, el doctor Maundou la examinó por segunda vez durante una consulta realizada el viernes 25 de septiembre. Además de los cortes por objeto punzante, la consideró apta para ser juzgada. Acusada de asesinato y a la espera del juicio, Ruth quedó bajo custodia en la cárcel de mujeres de Langata. Estando allí, la joven se hizo célebre por haber sido coronada como reina de belleza de la penitenciaría en 2016. La mujer convirtió el certamen en una oportunidad de hacerse notar. De hecho, aprovechó para decir unas palabras dirigidas a otras reclusas y demás personas privadas de su libertad, señalando que su situación no debía interpretarse como un fin, sino como una oportunidad para hacer cosas diferentes. En 2017, Ruth obtuvo capacitación en prisión como asistente legal. Estaba segura de que, gracias a ello, podría presentarse en la corte con confianza. Asimismo, el aprendizaje le permitió ayudar a otras reclusas en sus casos. Tras la larga espera, en julio de 2018, por fin tuvo lugar el juicio. Los seres queridos de Farid, entre ellos su tía Emma y su amigo Bridges, estuvieron presentes en la sala del tribunal. En ese entonces, la defensa, encabezada por la abogada Joyner Okonjo, detalló que, durante su estadía tras las rejas, Ruth había establecido una relación cercana con Dios, al que llamaba Alá, porque la mujer se había convertido al Islam y rezaba 5 veces al día. El tribunal escuchó además que Ruth se había inscrito para estudiar teología en la cárcel. Según su defensa, eso constituía un indicador de que su estadía bajo custodia la había mejorado. Por su parte, Ruth jugó su papel de víctima. Declaró que fue provocada y atacada por Farid y alegó que actuó en defensa propia. En sus presentaciones, la abogada Joyner señaló que no se había podido probar la premeditación, pues el número de lesiones que Ruth le infligió a Farid no eran suficiente evidencia. Cuando le tocó su turno, la fiscalía llamó a 15 testigos, entre quienes estuvieron los vecinos, los médicos y los agentes policiales. Los breves hechos del caso fueron relatados ante la mirada de Ruth, que para ese momento se mostraba más altiva y con menos actitud de víctima. Pese a lo señalado por su abogada, en todo ese tiempo la joven no manifestó ni siquiera un mínimo arrepentimiento por sus actos. Y precisamente por esa actitud, que la fiscalía calificó como arrogancia, sumada a las evidencias en su contra y los testimonios de todos los que vieron que Farid no se defendió y que ella era la agresora, el Ministerio Público instó a la jueza Jessie Lesit a condenar a muerte a Ruth. Suplicando indulgencia, la abogada Joyner enumeró algunos de los logros de Ruth tras las rejas: la obtención de 5 certificados, su participación en modelaje, baile, poesía y escritura de guiones. La jueza Jessie desmintió las afirmaciones de que actuó en defensa propia y, en contraste, señaló que la cantidad de puñaladas demostraban un enojo extremo por parte de Ruth. De ello daban cuenta, además, los mensajes y los testimonios del círculo cercano de Farid. De tal modo, Ruth fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Al final de la audiencia, la jueza Jessie dijo que la decisión debía servir como una lección para otros jóvenes amantes. Cualquiera en ese tipo de situación debe alejarse en lugar de discutir y empeorar las cosas. La familia de Farid se mostró complacida con el desenlace e insistió en que la sentencia coincidía con la naturaleza del crimen. En declaraciones a los medios, dijeron estar contentos con el hecho de haber sido testigos presenciales de cómo había actuado el sistema de justicia. La tía de Farid, Emma, recalcó que al joven le habían arrebatado sus sueños y proyectos. My nephew was just beginning his life. His grandfather was looking forward to him marrying someday and having children. Y otro tanto en ese mismo sentido agregó Bridges. We feel like this is justice that finally has been done. No obstante, tras hacerse pública la sentencia, algunas voces se expresaron en absoluto desacuerdo, lo que reavivó el debate en Kenia acerca de la pena de muerte.
Así, el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Kenia, Irungu Houghton, manifestó su preocupación ante lo que calificó como una forma de sanción cruel, inhumana y desfasada. Según argumentó Irungu, no existen pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada de cometer delitos con más eficacia que otras sanciones legales. Y agregó que era preciso conmutar de inmediato la condena y rehabilitar a Ruth. Cabe destacar que la organización Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena capital se ha practicado en Kenia desde antes de la independencia e inicialmente estaba reservada para los condenados por el delito de homicidio. Y aunque es cierto que en ese país se han hecho grandes avances para limitar su uso, todavía está prevista en la ley. Hoy en día, 4 delitos dan lugar a la pena de muerte en Kenia: homicidio y tentativa de homicidio, robo con violencia y tentativa de robo con violencia, traición a la patria, además del juramento por delitos cometidos por bandas criminales proscritas. Lo cierto es que ningún preso condenado a muerte ha sido ejecutado desde 1987. Los últimos fueron Hezekiah Ochuka, alto oficial privado de la Fuerza Aérea de Kenia, y Pancras Otello Okumu, acusados de traición a la patria. Después de intentar derrocar al presidente de ese entonces, Daniel Arap Moi, en 1982, Ochuka, Okumu y otros 2 autores intelectuales fueron condenados a muerte y ahorcados. Incluso, en la última década, 2 presidentes han conmutado las penas de poblaciones enteras de condenados a muerte. Incluso el país tiene una prohibición efectiva de ejecutar dichas sentencias, y en diciembre de 2017, la Corte Suprema de Kenia dictaminó que la sentencia de muerte obligatoria por asesinato y robo a mano armada era inconstitucional, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Sin embargo, dicha pena permanece en los libros de estatutos. En ese sentido, y a propósito del caso de Ruth, la oficina del fiscal general dijo que la Corte Suprema de Kenia no abolió la pena de muerte en 2017, sino que otorgó a los tribunales la discreción de sentenciar casos similares de forma individual. Pero quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Había en Kenia un verdugo que se hiciera cargo de esos criminales? Si no, ¿por qué condenaron a muerte a Ruth si no habría nadie para hacer el trabajo? En todo caso, el hombre que fue el último y más antiguo verdugo de Kenia, que ejercía su cargo en la prisión de máxima seguridad de Kamiti, murió en 2009. Su nombre era Kirugumi Ba Banjuki, y se sospecha que la causa del deceso fue un ataque de neumonía en un pequeño pueblo en las laderas de los fríos Aberdare Range. Ese hecho dejaba a los condenados a la pena capital esperando indefinidamente a un verdugo que nunca llegaba. También ponía en los hombros del presidente la responsabilidad de resolver la situación por la cual, ocasionalmente, conmutaba sus sentencias por cadena perpetua. En 2020, Ruth acudió al Tribunal de Apelación con la esperanza de demostrar que no tenía intención de matar a Mohamed. En la audiencia de apelación, que se desarrolló en noviembre de ese mismo año, estuvo representada por el profesor Githu Muigai, mientras que el demandado estuvo representado por el señor Hassan, subdirector de la Fiscalía. Ruth argumentó que una vez más que se permitió que miembros del público ingresaran a la casa, la evidencia en la escena fue manipulada. A este punto, los jueces del Tribunal de Apelación, Hannah Okwengu, Mohamed Warsame y Jamila Mohamed, dijeron que Ruth no demostró cuál habría sido la evidencia que fue manipulada y tampoco pudo explicar cómo la supuesta manipulación comprometió la evidencia reunida por la policía. Ruth también señaló contradicciones e inconsistencias en los testimonios en los que se basó el tribunal en primera instancia. Pero el Tribunal de Apelación dijo que la jueza Jessie del Tribunal Superior consideró correctamente la evidencia, la cual construyó una imagen convincente e innegable de una persona que pretendía matar con su acción.
Luego de un examen minucioso de las pruebas presentadas, Ruth sufrió un duro revés y su petición de sentencia indulgente fue rechazada. Asimismo, el director de la Fiscalía, Nordin Haji, se opuso a la apelación. A través de su asistente principal, Hassan Abdi, argumentó que Ruth estaba obsesionada con Farid, era propensa a los celos extremos y posesiva. Según Hassan, las 25 puñaladas infligidas eran un claro indicio de dolo y malicia. En el corredor de la muerte, Ruth deberá esperar cómo se define el final de su historia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.